Comer: leche, huevos, pescado, fresa. Comer: azúcar, pan, galleta, chocolate. Comer: marisco, verduras, cereales, carne. Comer es una necesidad, pero comer inteligente y sanamente es un arte. Comer es una condición indispensable para la vida. La comida nos da los nutrientes, la energía necesaria para vivir. No en vano, la inclusión de nuevos alimentos nos ha permitido incluso evolucionar, aumentar nuestra capacidad intelectual, pasar de los primeros homínidos y Homo habilis al hombre actual. Pero debemos tener en cuenta qué comemos, cómo, cuándo o cuánto. No solo porque el comer abusivamente llegue a ser considerado un pecado capital, sino porque ciertos alimentos son un error mortal en sí mismos para algunas personas. No todo el mundo puede comer los mismos productos. Existen personas que no toleran ciertos alimentos, siendo una enfermedad que debemos tener en cuenta si queremos tener una buena salud. Esa respuesta negativa de nuestro organismo a ciertos alimentos es en ocasiones una enfermedad llamada intolerancia alimenticia. Las intolerancias alimentarias son reacciones adversas a un componente de un alimento o de un grupo de alimentos en concreto, que no cursan activando el sistema inmunitario. El desconocimiento de esta situación puede dar lugar a un daño paulatino de nuestra salud. Por ello, es necesario analizar cada caso mediante un estudio clínico personalizado para saber qué enfermedad padecemos. Pero debemos también conocer las diferencias existentes entre qué es una intolerancia alimentaria y un problema alérgico. Alergia e intolerancia a alimentos, las diferencias son muchas, pero básicamente podemos decir que en cuanto a los síntomas que presentan cada una son bastante diferentes. Las intolerancias generalmente se presentan con síntomas digestivos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, mientras que las alergias pueden presentar, aparte de síntomas digestivos, pueden presentar síntomas en otros órganos como la piel y presentar ronchas, rojeces, edema, puede presentar síntomas respiratorios como tos, pito, asfixia y también síntomas a nivel cardiovascular como baja de tensión, etcétera. Diferenciar entre una u otra no es baladí, pues nuestra vida puede estar en peligro. Otra diferencia importante es el pronóstico, ¿no? El riesgo para la vida del paciente. Una intolerancia alimentaria generalmente no va a comprometer la vida del paciente, pero una alergia a alimentos, sobre todo una alergia severa o una anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave que puede presentar un paciente, sí compromete la vida del mismo. En el campo de la intolerancia alimentaria, quizás una de las más oídas sea la intolerancia a la lactosa. Pero, ¿en qué consiste? La intolerancia a la lactosa es una reacción adversa tras la ingesta de lactosa, producida porque al no hidrolizarse, o sea, al no romperse la lactosa en sus componentes, llega intacta al intestino y allí, por acción de las bacterias, fermenta, produce gas, produce ácidos orgánicos, produce un pH ácido que estimula el peristaltismo y de una reacción generalmente en forma de dolor abdominal, de diarrea, de disconfort, de náusea. En fin, son una serie de problemas que ocurren derivados de esa falta de capacidad de digestión de la lactosa en el intestino. Estos problemas los ha vivido Pedro desde edad temprana. Pues soy intolerante a la lactosa desde la infancia y lo descubrí casualmente aproximadamente a los 25 años, y los síntomas que tenían eran que cuando ingería alimentos que contenían leche o algún derivado de lácteo, pues tenía que ir al baño rápidamente. Su salud empeoraba. Sus visitas al baño eran constantes y los problemas de diarrea no cesaban. Pedro empezó a preocuparse. Me llevé aproximadamente como un par de meses en los que ir al baño era de manera diaria entre 4 y 5 veces y con unas diarreas bastante abundantes. Te merma la salud, te encuentras físicamente mal, cansado y sobre todo son las molestias del día a día y la inseguridad de que en cualquier momento puede darte una crisis y tienes que ir a un baño donde estés.
acudí a un especialista en aparato digestivo y me hicieron un test de sangre de intolerancia a la lactosa. Y ahí salió claramente la intolerancia. Este test ratificaba que Pedro formaba parte del 40% de los españoles que actualmente son intolerantes a la lactosa. Tuvo que cambiar su manera de vivir, aprender a comer. Su salud y su estado físico mejoraron. A partir de ese día, automáticamente dejas de ingerir todo tipo de artículos que contengan leche y sus derivados y tienes que cambiar tu tipo de alimentación de forma radical. Desde que me descubrieron la intolerancia, gané unos 20 kilos de peso. Una persona que no tolere la lactosa puede encontrar en la cocina su mejor aliado. Comer sano y divertido es posible, más aún para quienes sientan debilidad por los postres. Con la manzana como ingrediente protagonista, podemos elaborar una apetitosa tarta de manzana. Solo debemos tener la precaución de sustituir la mantequilla y la nata por otra sin lactosa. En menos de 15 minutos podremos disfrutar de un postre ideal para toda la familia. Pero eliminar la lactosa de nuestras vidas no es una tarea fácil y mucho menos barata. En líneas generales nosotros le damos a nuestros pacientes una lista de todos los productos que pueden tener lactosa, incluso hay medicamentos que tienen lactosa. Bueno, pues un individuo que sin tanta lactosa no puede comer embutidos porque los embutidos tienen leche. Pues el pan, el jamón cocido, la pastelería, las chacinas. Bueno, pues hay muchos patés, tienen leche y tienen contenido en pequeñas cantidades que pueden ser agresivos para uno que no tenga una capacidad de tolerar una reacción adversa a esa leche. Desde que averiguamos desde que ella era intolerante, en casa todos los productos que se adquieren que contengan leche y derivados son todos productos sin lactosa y son muchísimo más caros que el producto, casi el triple que el producto normal. Una caja de leche puede variar de 40 céntimos a 1 euro y pico la de sin lactosa. A las dificultades de saber qué comer y cómo pagarlo se enfrenta cada día Gema. Hola Dani, buenos días. Ponme café sin lactosa y media con jamón serrano y tomate triturado, por favor. Desde el desayuno de por la mañana, partiendo de la base, pasando por el pan, la chacina, o sea, el jamón york, la caña de lomo, cualquier cosa que le vayas a poner a la tostada, el paté, la mantequilla, cualquier cosa, pasando por una comida del mediodía. Si no pasamos a los productos frescos como la verdura y demás. Si quieres algo elaborado, o sea, la pasta tiene lactosa, cualquier cosa, o sea, todo, es que todo tiene lactosa, absolutamente todo. Las patatas fritas, de hecho hay patatas, hablo de patatas frescas que vienen en bolsa, cerradas, que también tienen lactosa. Gema descubrió su problema hace unos 3 años. Siempre había padecido ciertas molestias estomacales, pero el malestar que sentía por aquel entonces no era normal. Sus problemas digestivos no decaían. Se sentía inflamada, hinchada como un globo a punto de estallar. Prácticamente no podía convivir con ello. Fue entonces cuando acudió a un profesional que le confirman sus sospechas. Gema era intolerante a la lactosa. La verdad es que no lo piensas hasta que no te toca, porque cuando te das cuenta de que todos los productos que hay en el mercado tienen lactosa, porque la lactosa no es un componente que vaya relacionado única y exclusivamente con la leche o los productos lácteos. La lactosa es un conservante, un azúcar que está en prácticamente todos los medicamentos envasados, o sea, todos los medicamentos, digamos, que no son frescos. Padecer una intolerancia alimentaria como la lactosa evidentemente te condiciona la vida, y Gema no es una excepción. Si salgo a comer el fin de semana, que suele ser habitual que salgamos con la familia a comer algún día, hay que procurar evitar tomar este tipo de productos, pero claro, no puedes controlarlo todo. Pues tomar cosas que no lo tengan, pero claro, si te tomas un chipirón a la plancha, pues puede ser que lo puedas evitar, pero en el mismo momento que tomas cualquier cosa que tenga una salsa o que tenga cualquier frito, un frito, por ejemplo, o sea, es que la harina tiene lactosa. La harina tiene lactosa. Cualquier producto lo tiene. Cualquier cosa que te tomes en la calle puede tener lactosa. Pero no todos los intolerantes a la lactosa lo son en un mismo grado de problemática. Hay determinadas personas que conservan cierta capacidad de digerir pequeñas cantidades de lactosa. A lo mejor no son capaces de tolerar un vaso de leche, pero toman la mínima cantidad que hay en un cortado, en un café cortado.
El yogur, por ejemplo, por definición, en el yogur la lactosa ha fermentado por acción de los lactobacillus bulgaricos, lactobacillus thermophilus, y en teoría hay poca lactosa. Puede haber quizá una porción residual muy pequeña y un porcentaje importante de intolerante a lactosa puede tolerar un yogur. De tal manera que, bueno, la precaución hasta cierto punto, cada persona conoce un poco sus límites y sabe hasta dónde puede llegar. A lo mejor un vaso de leche no lo tolera, pero si tolera lo que le decía, una pequeña cantidad, y muchas veces también depende del vehículo en el que vaya la lactosa. Yo, por ejemplo, mi hija también lo es, que tiene ahora 16 años, y hemos aprendido a que no a las dos nos hacen reacción el mismo tipo de alimentos. O sea, a mí, por ejemplo, para mí es inviable tomarme una leche con lactosa o un yogur, pero ella, por ejemplo, en algún momento dado sí se puede tomar un Actimel que sí tiene lactosa, no le cae tan mal en un momento. Sí que es verdad que lo mío es irreversible y, sin embargo, lo de ella cabe la posibilidad de que con los años pueda ser que le revierta, ¿no? y que se recupere. Esa recuperación es la que busca Pilar, una maestra de primaria intolerante a la lactosa, entre otras sustancias, desde hace 7 años. Desde pequeña era una niña con poco apetito, pero su inapetencia fue creciendo con los años. Quizás el motivo era sus problemas para tolerar los alimentos. Y bueno, aparte de la lactosa, con la que estoy en prueba, he tenido periodos que no podía tomar leche, ahora es con la lactosa, no puedo tomar gluten ni frutos secos, tengo limitado las frutas, no puedo tomar legumbres, no puedo tomar túnidos, carnes y pescado también las tengo muy limitadas, entonces, bueno, pues tengo diversos tipos de intolerancia y alergia muy variados. Bueno, llegó un momento en el que casi todos los alimentos me sentaban mal. Siempre estaba mala con algo, tenía muchas indigestiones, me daban baja de tensión, de azúcar, no tenía que ir a urgencia, no sabía a mí qué me ocurría. Y entonces empecé por médicos lo típico de aparato digestivo, ¿no? Vamos, a lo largo de mi vida yo he escuchado que tenía úlcera de estómago, que era diabética, que tenía estrés. Era una persona con carácter ansioso y tenía mucha ansiedad y que por eso me sentaba todo mal, que era celíaca, que no lo era, que era alérgica a X alimentos, que no lo era, depende mucho de los médicos. Esa intolerancia alimenticia ha activado la búsqueda en Pilar de esos productos que no le hacen daño. Por ello, desde hace años es asidua a los herbolarios, buscando productos que no le provoquen dolor o problemas para su salud. Un surtido de chocolates que no tienen lactosa, o sea, son chocolates veganos para personas que no pueden tomar no solamente lactosa, sino la proteína de la leche, que también hay personas que son intolerantes. Gonzalo, propietario de uno de los herbolarios más antiguos de Andalucía, conoce bien cómo ha ido cambiando la percepción sobre la intolerancia en los últimos años de profesionales y pacientes. Para unos 20 años ese concepto todavía no había aparecido. Había las alergias a un determinado alimento, por ejemplo, pero el concepto de intolerancia, es decir, algo que no llegaba a producir una enfermedad determinada, pero sí una serie de síntomas o trastornos, eso no se había tenido en cuenta. En esa diferenciación entre alergia e intolerancia debemos estar atentos a los síntomas, aunque en ocasiones externos. Por ello debemos acudir a los especialistas en las primeras señales: el dolor de cabeza o estómago, la diarrea, el sobrepeso, la fatiga crónica, los problemas de la piel o la inflamación de las articulaciones son indicadores de que algo no va bien. Es muy importante que un profesional médico nos sepa diagnosticar si padecemos una alergia o una intolerancia alimenticia. Los números de alérgicos e intolerantes alimenticios parece que no paran de crecer en los últimos tiempos, pero ¿es cierto que estamos viviendo un incremento? Y si es así, ¿cuáles son los motivos? Existe un aumento importante en la prevalencia, o sea, en la aparición de alergias e intolerancias. Tanto es así que casi se puede considerar que la alergia en los últimos años está sufriendo un avance casi de niveles epidemiológicos, como una epidemia. Y eso es debido fundamentalmente a la alteración de nuestro entorno, en tanto en cuanto nuestro sistema inmunológico está reaccionando de forma desmesurada contra elementos externos. A esto se le denominó la hipótesis de la higiene. Si nosotros mantenemos a un paciente en un ambiente excesivamente estéril, excesivamente ajeno o exento de elementos que estimulen el sistema inmunológico, al final el sistema inmunológico
toma la rienda y reacciona contra cosas externas y desarrolla problemas de salud de bastante seriedad. Las intolerancias es sistemáticamente el mismo fenómeno. Nosotros estamos alterando nuestra ingesta y estamos alterando nuestros hábitos dietéticos de tal manera que el sistema no está capacitado para metabolizar lo que estamos ingiriendo, fundamentalmente debido a que hay alimentos que nosotros introducimos en nuestra dieta, no son los alimentos de la dieta mediterránea clásica, a la cual nos costó pues bastantes décadas de miles de años adaptarnos. Ahora mismo no tenemos, estamos alterando la dieta natural a la cual nosotros previamente nos habíamos adaptado. Para comprobar si padecemos alguna intolerancia a algún alimento, existe un test que nos lo aclara. Para ver si un paciente es alérgico, la prueba básica es la prueba cutánea, el prick test. Consiste, se le echa una gotita en el antebrazo y hacemos una punción, se espera un cuarto de hora y vemos si hace o no hace reacción. El prick puede ser un prick modificado o un prick by prick que llamamos, en el cual se pincha el alimento y después pinchamos el antebrazo del paciente. Y ya hay pruebas in vitro que son analíticas en sangre, la medición de los niveles de IgE específica frente a ese alimento, en los cuales pues podemos detectar la sensibilización frente a ese alimento. Otras pruebas un poquito más invasivas serían los test de provocación frente al alimento, que son casos en los que la clínica es bastante clara, pero las pruebas, tanto cutáneas como in vitro, no nos dan un resultado concluyente. Entonces la prueba consiste en administrarle al paciente el alimento, empezando con pequeñísimas cantidades e ir subiendo a ver si el paciente lo tolera o tiene alguna reacción. Este test ha sido determinante para que muchos pacientes conozcan su enfermedad y así mejorar su calidad de vida. Calidad de vida que mejoró Jesús Miguel cuando supo que sus problemas digestivos eran provocados por su intolerancia al gluten. Él era celíaco. La enfermedad me la detectan a los 9 meses. De los 9 meses a los 4 o 5 años aproximadamente, estoy con dieta sin gluten y a los 4 o 5 años pues le dicen a mis padres que estoy curado. Entonces, a eso de los 13, 14 años, tras llevar meses malos y demás, pues me vuelven a llevar al médico y me rediagnostican de enfermedad celíaca. La principal medida dietética de las personas con celiaquía es evitar el gluten que está presente en los alimentos. El gluten es una proteína principalmente presente en alimentos cereales, sobre todo trigo, centeno, cebada, así como derivados, triticales y espelta. La principal medida es retirar esos alimentos que son los que propician las crisis en los pacientes con celiaquía. La enfermedad celíaca, aunque es de carácter inmune, no forma parte de las alergias. La celiaquía es un trastorno autoinmune de carácter permanente y crónico que se puede diagnosticar a cualquier edad y se caracteriza por una gran diversidad de síntomas. Actualmente la enfermedad celíaca debemos interpretarla lamentablemente como una enfermedad crónica, una enfermedad de por vida. Pero como punto positivo, sobre todo para aquellos pacientes diagnosticados recientemente, debemos explicarle que la calidad de vida, el estado de salud, con un buen control dietético va a ser muy bueno. La enfermedad celíaca, una de sus principales características es la gran diversidad, tanto de síntomas digestivos y extradigestivos, así como que la intensidad va a ser totalmente individual de cada individuo. Cuando la enfermedad celíaca debuta en la edad pediátrica, muchas veces sí vamos a ver los signos clásicos de la enfermedad, como son diarrea prolongada, desnutrición, un estancamiento en la talla, distensión abdominal, vómitos, anorexia, un carácter muy irritable. Pero en muchas ocasiones estos síntomas van a ser más suaves, van a ir apareciendo de forma más progresiva, incluso pueden estar prácticamente ausentes y va a ser en base a un estudio analítico por otro motivo, como puede ser una anemia recurrente, de la cual la enfermedad celíaca es una causa relativamente frecuente, o una alteración, por ejemplo, de las enzimas hepáticas, cuando vamos a tener un diagnóstico de sospecha. Por todo este trance pasó Jesús Miguel siendo un niño, pero a su lado siempre estuvo su padre Miguel, hoy presidente de la Asociación de Celíacos. Bueno, era muy pequeño, ¿no? Nosotros éramos jóvenes en aquel tiempo y entonces fue un mar de dudas, una enfermedad nueva para nosotros, desconocida, y pusimos todos los recursos que teníamos en nuestra mano con el fin de ir saliendo hacia adelante, ¿eh?
Cierto es que hasta que no cumplió los 12 años no se normalizaron las cosas, porque en aquellos tiempos el método que usaba Salud era un poco diferente al que hoy hay. De aquellas se hacían otras 3 biopsias intestinales, se procedía a la introducción de gluten en algunos momentos para ver la reacción, y la verdad que fue bastante deprimente. Las limitaciones que tenía eran la apatía a la hora de comer, el mal humor, noche de insomnio, que estos niños no duermen de noche, y después la delgadez, el pelo muy ralito, y insuficiencia de todo tipo, ¿no? Por eso fue ingresado, estuvo en estudio 2 meses, hasta que algún doctor pues se le ocurrió hacerle una serie de pruebas que detectaron que era celíaco y encima intolerante a la lactosa. Los recursos de la enfermedad celíaca en aquellos tiempos eran muy limitados a nivel de salud, y deambuló pues bueno, de médico en médico con una salud bastante decadente, y bueno, en principio hasta que tuvo entre 12 y 14 años que ya descubrimos que había una asociación andaluza, la cual los recursos que nos puso en nuestras manos pues facilitó que la dieta fuera correcta y que hoy tenga una vida normalizada y una salud perfecta. Yo he tenido una adhesión a la dieta bastante buena. Nunca he comido nada voluntariamente que llevase gluten. Yo creo que eso ha sido consecuencia de haberlo pasado mal y tener malos momentos que me han hecho pues ser responsable en ese sentido. Si el enfermo consume alimentos que contienen gluten, la mucosa del intestino delgado queda dañada y tiene menos capacidad para absorber nutrientes esenciales como las grasas, las proteínas, los carbohidratos, los minerales y las vitaminas. Para poder elaborar una dieta adecuada, es necesario no solo estar informado, sino contar con el apoyo de organismos y con una legislación que ayuden a nuestros pacientes. Echamos en falta muchas veces que la administración pública al celíaco, desde el momento que sale de la consulta, se le deja un poco a su libre albedrío, ¿no? La formación de la familia, el conocimiento de la enfermedad celíaca, la necesidad que el único tratamiento que hay es una dieta libre de gluten. Afortunadamente los supermercados han avanzado bastante en los últimos 10-15 años. Hay bastantes productos. Si bien es verdad, todos quizás no contienen el etiquetado más adecuado, más correcto, y en ocasiones puede confundir, sobre todo a aquellos celíacos que son primerizos, que llevan poco tiempo con la enfermedad y no tienen mucho conocimiento. Pero en el supermercado la verdad que se ha avanzado mucho en los últimos 10-15 años. Las asociaciones están haciendo un trabajo bastante exquisito y la verdad que en este sentido se encuentran ya productos de todo tipo. Si bien es verdad, es mucho más caro que un producto sin gluten. Según estudios, al celíaco le cuesta la cesta de compra unos 1.500 euros más al año que a una persona que no es celíaca. Ahora mismo la calidad de vida de un celíaco llevando una dieta sin gluten correctamente es 100% buena. 100% buena. Si bien es verdad, se tiene que adaptar a unas características que una persona que no es celíaca no precisa. Es decir, al salir en el restaurante, al ir al extranjero, al viajar, tiene que tener mayor sensibilidad en el tema de alimentación. Esa normalidad la vemos en la profesión de Jesús Miguel, maestro de educación física. Un apasionado del deporte que se recupera actualmente de una lesión. El celíaco que lleva la dieta correctamente tiene un nivel de salud adecuado y puede realizar cualquier tipo de actividad deportiva, incluso de alto nivel. Si bien es verdad, si tiene alguna enfermedad asociada, pues a lo mejor una ausencia de hierro importante, osteoporosis, diabetes, evidentemente hay programas de ejercicio físico que están adecuados a este tipo de enfermedades. La enfermedad celíaca como trastorno inmune que es, aumenta la prevalencia de otras enfermedades de tipo autoinmune, como puede ser la diabetes o alteraciones tiroideas. Por ello es importante que en los controles periódicos se solicite una determinación de glucemia y hormonas tiroideas para conseguir un diagnóstico precoz si se produjera. El mecanismo por el que se produce la osteoporosis es diferente. Cuando se diagnostica un paciente en edad pediátrica, se conoce que existe un descenso en muchos de los casos de la densidad mineral ósea. Cuando se realiza una dieta adecuada sin gluten, este descenso de la densidad se recupera por completo. De hecho, hay muchos pacientes que se manifiestan a esta edad por un retraso
o un estancamiento en la talla, que cuando se establece esta dieta se corrige con un crecimiento acelerado, alcanzándose generalmente la talla diana. Sin embargo, muchas veces en el adulto, que puede llevar un retraso diagnóstico de varios años, cuando se produce el diagnóstico y se establece la dieta, en ocasiones no se va a alcanzar esa recuperación completa de la densidad mineral del hueso. Pero los enfermos de celiaquía tienen un producto ideal para su dieta, la quinoa. Perteneciente a la familia de las espinacas y de la remolacha, tiene unas características que la hacen sumamente especial, tanto que ha llegado a ser considerada por la ONU como un superalimento. Una de sus particularidades más importantes y motivo por el que recibe este nombre es que es el único alimento de origen vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas. En 1996, la quinoa fue catalogada por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como uno de los cultivos con gran futuro para la humanidad, debido a sus beneficios, diversos usos y, sobre todo, por considerarse una gran fuente para paliar los problemas de desnutrición. La quinoa es uno de los alimentos que está más de moda en los últimos años. Se trata realmente de una semilla, lo que pasa es que por las propiedades peculiares que tiene se asemeja mucho al cereal, por eso también se considera como un pseudo cereal. Contiene, en respecto a los cereales, un menor índice glucémico y una mayor cantidad de proteínas y de grasas, sobre todo de grasas insaturadas, omega 3 y omega 6, y también es rica en fibra, oligoelementos y vitaminas del grupo B y E. En el caso especial del paciente celíaco, es un alimento muy interesante ya que no contiene gluten, pero se asemeja a aquellos que hemos retirado. Por tanto, le puede dar una mayor diversidad a la dieta de este tipo de enfermo. El conocimiento, la información y formación y los productos ricos y sustitutivos como la quinoa son muy importantes. La prevención es esencial, pero no debemos olvidar la investigación para acabar con este mal. Existen 3 grandes líneas de investigación que pueden resumirse en la primera, que sería un tipo de fármaco que permitiera al enfermo celíaco durante unas horas o durante una comida comer productos con gluten sin ningún tipo de problema. Otra línea parecida, que en este caso serían unas enzimas bacterianas, que serían las que digerirían el gluten. Y una tercera, quizá menos desarrollada, pero que podría ser curativa, que es una especie de vacuna que reeducara al cuerpo para tolerar de nuevo el gluten. Pero mientras llega la solución definitiva gracias al avance de la ciencia, la obligación de la sociedad es combatirla. Los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de divulgar y difundir estos problemas de salud. Esa misión la ejerce nuestra compañera Cristina, que además de padecer celiaquía, conduce en su pueblo una sección radiofónica sobre salud y nutrición. Pues en Aral al Día llevo un programa, una sección de nutrición, y no solo se abarcan temas relacionados con los alérgenos, intolerancias y demás, sino que cualquier aspecto en relación con la alimentación o la nutrición tiene cabida en este programa. La verdad es que lo hago porque primero me gusta y creo que es una forma de dar a conocer la nutrición, no solo en el ámbito de una consulta, sino dirigida a todo el público en general. Y no solo orientada hacia patologías o dietoterapia, por así decirlo, sino que para fomentar unos hábitos de vida saludables y mejorar la vida de todas las personas. Cristina era una niña muy delgada, con ojeras, salud enfermiza y anemia. La preocupación familiar era permanente. Sus padres, que desconocían el mal de su hija, deambulaban de un hospital a otro. Hasta que con 13 años, tras unas analíticas y diversas pruebas médicas, le diagnosticaron la celiaquía. De la preocupación y el miedo se pasó a la alarma y la atención. La vida le cambió bastante porque era una niña adolescente, salía con los amigos y ahí tuvo mucha dificultad a la hora de salir. Porque, bueno, los niños a esa edad van a una baguetería, una pizzería, y ahí se vio ella un poco que no podía acompañarlos, etcétera. Y bueno, lo que era celiaquía, hoy en día, ya hace 11 años de ello, se sabe lo que es, pero entonces no. Entonces era algo que, bueno, ¿esto qué es? Incluso a nosotros no habíamos escuchado hablar de la enfermedad, pero no sabíamos lo que era. Pues básicamente el gluten es una proteína que se encuentra en cereales,
entre ellos el trigo, la cebada, el centeno y la avena, y por lo tanto en todos sus derivados. En sus derivados me refiero pasteles, panes, galletas, pastas, y ya no solo el problema es ese, sino que a su vez hay que evitar los productos manufacturados. También se utiliza el gluten como aditivo o como ingrediente de forma más pequeña. Entonces ahí en estos productos en los que el celíaco realmente encuentra problemas. Y se dice que aproximadamente entre un 70 y un 80% de los productos comercializados en la Unión Europea tienen gluten. Y no tienen gluten porque estén elaborados con trigo como ingrediente principal, sino tienen gluten porque durante el proceso de manufacturado se le ha añadido en pequeñas proporciones para aumentar o mejorar sus cualidades, por ejemplo, organolépticas, o para utilizarlo como espesante. Sin duda, encontrar una dieta adecuada para Cristina y que los productos de esa dieta fueran apetitosos para ella, una chica adolescente, fue una de las misiones que se marcaron en la familia. De esta manera, se embarcaron en un bonito proyecto que no solo serviría para Cristina, sino que contribuiría a la dieta de muchos pacientes. Un libro de recetas llamado Mi receta sin gluten. El libro nace a raíz de cuando se le detecta a nuestra hija, a Cristina, la celiaquía. El que te hagan tener que seguir una dieta sin gluten puede ser un problema grande. Para nosotros, Cristina, con sus 13 años, esa edad de la adolescencia donde todavía podemos reincidir un poco más en el problema de la celiaquía. Empezamos a preparar platos libres de gluten, pues nosotros nos vimos con una cantidad de recetas y de material que vimos que podía servirle a mucha gente que se encontrase con la misma problemática que nos encontramos nosotros en ese momento. Conforme fueron pasando los años y Cristina convivía con su enfermedad, la joven fue diseñando su futuro, al igual que Jesús Miguel, en el campo del deporte, con una cierta mira a su mal. Conforme fueron pasando los años y entré en la universidad, decidí estudiar el grado en nutrición humana y dietética, y a día de hoy ya soy dietista nutricionista. No es que estudiase nutrición por ser celíaca, no es así, pero sí es verdad que sí he tenido mucho más interés en los alimentos y en la nutrición en sí por ser celíaca, indagando sobre todo en esta rama, en el tema alérgenos y demás, porque es una cosa que desde siempre me ha interesado y la verdad es que lo tengo que investigar sí o sí, y por qué no profundizar un poco más en esta área. La enfermedad celíaca es una enfermedad permanente que requiere una estricta dieta sin gluten de por vida. Aunque queda mucho camino por recorrer, como reconoce nuestra experta y paciente Cristina, los pasos en los últimos años han sido gigantescos. Si lo comparamos con hace unos años, el tratamiento o la dieta ahora es mucho más fácil, pero es mucho más fácil porque existe mucha más gama de productos, aunque es así, aún quedan muchos productos que no lo encontramos en el mercado sin gluten, pero sí, comparándolo con 10 años atrás, ha cambiado mucho, pero quedan muchas cosas por mejorar. De hecho, las cualidades organolépticas en relación con la textura, el sabor, el aroma de los productos no son igualables a un producto igual con gluten, pero sí ha mejorado, aunque aún así queda mucho camino por recorrer. Y por ello, desde las distintas asociaciones o los distintos colectivos que buscan la ayuda al celíaco, se hace hincapié en esto, en mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que sufren esta enfermedad. ¿Es usted celíaco? ¿Convive con una persona intolerante al gluten, a los lácteos o a los frutos secos? Con los ingredientes oportunos es posible elaborar fácilmente un pan rico y saludable. No olvide incluir en la cesta de la compra plátano macho, originario de América. Son más ricos en almidón. Recuerde impregnar el molde de aceite de oliva virgen extra y verter en él la pasta de plátano. En 20 minutos obtendremos un pan genuino. La lactosa y el gluten, como hemos visto, son las intolerancias alimenticias más comunes. Sin embargo, existen otras, algunas muy curiosas, como la intolerancia a la glucosa, a la fructosa, a los frutos secos, a los huevos, a las verduras y vegetales, al pescado, al marisco. Hace 4 años María José se encontraba mal. Sufría malestar genérico, la barriga la tenía muy inflamada y las visitas al baño eran algo muy común. Pues sobre todo muchos retortijones, mucho dolor de barriga, mucho movimiento de tripa, la barriga muy inflamada. Yo ya llegaba a pensar, digo, me voy a hacer la prueba a ver si estoy embarazada porque esta barriga no es la mía. Y sobre todo eso, que comía y al baño corriendo porque la barriga suelta.
Entonces, después de un tiempo fui al médico y el que me empezó con las pruebas. Sospechaba que ciertos alimentos le perjudicaban. Por ello, con la ayuda profesional, inició un estudio eliminando aquellos alimentos que parecían suspicaces. Empezó por la lactosa, pero todo seguía igual. Continuó con las pruebas del gluten, pero tampoco encontró mejoría. Hasta que las pruebas de su estudio dio con el problema. María José descubrió así que era intolerante a la fructosa y al sorbitol. Como norma general, la intolerancia a la fructosa es una intolerancia de tipo digestivo, molestias digestivas, produce alteraciones, tanto distensión abdominal, meteorismo y diarreas. Eso, prolongado en el tiempo, ocasiona serios perjuicios nutricionales en el paciente, que a su vez conllevan la aparición de otra serie de problemas añadidos y secundarios a esta alteración, porque es un elemento primordial. La fructosa es un azúcar. Es el azúcar de la fruta y de la miel. También se conoce con el nombre de lebulosa. Mucha gente llama intolerancia a la fructosa a dos enfermedades que son muy distintas. Una enfermedad es la intolerancia hereditaria a la fructosa, una enfermedad muy poco frecuente. Aproximadamente se da en 1 de cada 22.000 niños. Si no se trata, es una enfermedad grave que puede llegar a producir la muerte del niño. Existe una intolerancia hereditaria a la fructosa que también se llama fructosemia, que es una enfermedad por un déficit genético en un enzima, que es la aldolasa B, que es la que metaboliza a la fructosa. Entonces, esos pacientes empiezan desde muy pequeñitos, niños que rechazan la fruta, niños que se ponen con retortijones, con dolores, con diarreas cuando empiezan a tomar la fruta. O sea, tenemos que estar en aviso. Es de por vida, o sea, normalmente suele ser permanente y tienes que evitar la fructosa el resto de tu vida. Si la fructosa no se absorbe, llega al intestino grueso, el colon, donde es atacada por las bacterias y fermenta produciendo CO2, hidrógeno, metano y ácidos grasos de cadena corta. Como consecuencia de todo esto, se produce distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea. Incluso algunas veces, además, aparecen mareos y vómitos. La medida que rápidamente se tomó con María José fue la de retirar cualquier ingesta de fructosa y azúcares. Yo, que me encantaba la fruta, cada vez que iba al supermercado me traía toda la fruta, me dijeron de un día para otro, no puedes comer ninguna fruta. Entonces, al principio muy mal, después me acostumbro porque no es lo único que tengo quitado, pero mal hasta que me han ido introduciendo poco a poco alguna fruta, las que tienen menos fructosa. Ante la sospecha de una intolerancia a la fructosa, la primera medida que se debe de llevar a cabo es retirar la ingesta de fruta de la dieta. Y eso puede indicarnos de forma clínica y empírica un cambio clínico en la evolución del paciente. A su vez hace falta unas pruebas diagnósticas, pero la principal medida es retirar en la dieta la ingesta de azúcares provenientes de frutas. Por supuesto, azúcares refinados igualmente. En la historia han existido anécdotas curiosas con las intolerancias y las alergias. Una de ellas sucedió en 1480, días antes de la coronación del rey Ricardo III de Inglaterra. Los lores desearon agradar al monarca sirviéndole una abundante taza de fresas que comió en su presencia. Horas más tarde, Ricardo III convocó al Consejo de Estado. Se abrió la camisa y mostró el tórax, que estaba cubierto de zonas enrojecidas y prominentes que le causaban una gran desazón. Trató de hacer ver a los allí presentes que se trataba de un intento de envenenamiento por parte de uno de sus colaboradores más allegados, el cual fue condenado a muerte. Tal intento no había sido conscientemente. El monarca inglés simplemente era intolerante al fruto de la fresa. La confirmación de la enfermedad de María José fue un jarro de agua fría para toda la familia, especialmente para su pareja, Luis. Al principio fue un shock porque no tenía ni idea de que era una intolerancia. Al principio yo le insistía, decía, bueno, tú pruébalo, y ella siempre se mosqueaba, incluso porque me decía, pues como lo voy a probar, si es que yo sé que me sienta mal. O sea, yo era un poco burro, ¿no? Yo me lo tomaba como a broma. Luego, bueno, fui viendo que efectivamente, porque le sentaba mal y que no podía tomar esas cosas. La sociedad, si en su familia no tienen un caso de intolerancia, es totalmente ajena a estos problemas. Y vamos, yo mismo antes era ajeno y no me preocupaba por nada de eso.
Es normal que no tenga esa preocupación, pero bueno, poco a poco y viendo el gran número de casos de intolerancia que hay y de alergia, pues cada vez nos vamos concienciando más, pero queda mucho camino por andar. Ese camino por andar lo intenta hacer la ciencia. Las investigaciones médicas han progresado mucho en el campo de las intolerancias y las alergias alimentarias en los últimos años, pero la meta aún queda lejos. Por hoy se pueden diagnosticar, bueno, pues para lo que es al gluten, a los celíacos mediante una prueba serológica, o sea, en sangre, o bien una biopsia intestinal. Y para la intolerancia a los azúcares existen el test del aliento o ciertos test que se hacen como metabolitos en orina que nos sirven para establecer el diagnóstico. El resto no está recomendado ni está avalado por ningún estudio científico serio. Por parte de la alergia alimentaria, quizás en los 10 últimos años en investigación es donde más se ha avanzado. El avance principal ha estado en investigar las causas que producen la alergia y su tratamiento mediante empleo de técnicas que en manos del especialista resuelven este problema. Precisamente nuestro próximo paciente sufre un problema de alergia al que intenta ponerle solución. José Antonio es un chico que sufre alergia a los frutos secos y al melocotón, concretamente a la piel de este fruto. Su descubrimiento supuso un importante susto. Bueno, fue un día que estaba yo comiendo almendras en el bar de mi tío y noté como que la garganta se me empezó a hinchar y no podía respirar muy bien. Él come en el comedor, en su cole, y tiene una pegatina puesta donde le indican las alergias que él tiene, entonces yo por esa parte estoy tranquila. Él tiene su kit de emergencias allí en el colegio y aparte del cole de él también tiene una doctora que sabe de todas sus alergias y todos sus informes los tiene allí. Entonces cuando está en el colegio la verdad que no me preocupo porque está todo controlado, igual que en casa. El problema es cuando salimos fuera o cuando yo dejo que él se vaya con alguien, que es algún amigo o algo, que tengo que estar haciéndole hincapié a los padres, mira, que no coma nada o si no está segura de eso, que no lo tome. La calidad de vida y la salud del joven José Antonio radican en su responsabilidad y disciplina. La alergia no es un juego y es de vital importancia darle el valor que concierne. Yo me considero una persona positiva, hay que confiar en la medicina, en los médicos y en los avances, y entonces yo no pienso que le va a pasar. Él es un niño muy, muy, muy responsable. Hemos hecho que sea así desde pequeño, desde que empezaron con las alergias. Entonces el día a día nos demuestra que tiene 12 años, pero que parece un adulto de 17, de cómo se comporta ante las reacciones alérgicas y ante su día a día para llevar la enfermedad. Pues él sabe el peligro que tiene y no... Porque yo estoy siempre encima diciéndole, mira José, que al hospital llegan niños con esto, que es muy peligroso, que de hecho él iba a Sanlúcar a dar clases de skate, de los monopatines, y uno de sus monitores era alérgico y murió por una reacción alérgica. Tomó una ensalada, pero no sé si era a la lactosa, alguna cosa así, y nos enteramos luego, vamos, que había fallecido. No se lo dijimos a él, pero había fallecido el chico por una reacción alérgica en casa. Los síntomas y consecuencias de las alergias suelen ser muy similares. La ingesta de algún alimento, el contacto con vías respiratorias, el tacto con personas que han manipulado estas proteínas pueden ser suficientes para desencadenar toda una cadena de reacciones alérgicas. Dependiendo de la dosis y del distinto background génico del sujeto en cuestión, pues se puede manifestar por reacciones, alteraciones respiratorias, respiración, estornudos mantenidos, dificultad para respirar. A nivel cutáneo, pues ese típico reacción alérgica, hinchamiento de la cara, cierre casi de los ojos, urticaria, sarpullidos distribuidos por todo el cuerpo y reacciones, alteraciones gastrointestinales también, y como digo, pues pueden confluir en la situación más severa en un shock anafiláctico en el cual ya se afectarían como mínimo 2 sistemas y podrían producir la muerte del sujeto con relativa rapidez. Alérgicos como Alejandro siempre deben estar preparados para cualquier imprevisto. Siempre llevo estas ampollas y una jeringuilla arriba con estas ampollas que se mezclan, un proceso bastante sencillo,
Se mezcla un líquido aquí, se disuelve, la cargas y te la pondría en una pierna, ¿no? Muy, muy fuerte toda la reacción alérgica que me da, tanto en las vías respiratorias como en el estómago. Es bastante complicado, pero bueno, un poco lo puedes paliar y en el mejor de los casos podríamos decir que ganas tiempo, ¿no?, para llegar al hospital, porque esto puede causar la muerte en poco tiempo, ¿no? En la intolerancia alimentaria, por el contrario, no participa el sistema inmunitario, ni tampoco son reacciones tóxicas generadas por alimentos. Depende del individuo en cuestión y de cierta susceptibilidad génica. En principio, las intolerancias siempre cursan con alteraciones gastrointestinales de mayor o menor nivel, determinan pues una incidencia negativa sobre los hábitos de vida, pues suelen terminar con malnutrición severa y normalmente pues disminuye mucho la calidad de vida no solamente del sujeto sino del entorno ambiental. Por regla general, las intolerancias suelen provocarlas algunos carbohidratos de la dieta y se deben a que no disponemos de enzimas específicos que los hidrolizan, ¿no? Y son utilizadas de forma mayoritaria, metabolizadas por la flora bacteriana, que serían en última instancia las que producirían todos estos efectos. La causa del incremento de casos de intolerancia alimentaria está en cuestión, aunque varios profesionales nos dan su punto de vista. Una de las causas de que quizás la alergia y la intolerancia aumenten es que hay mayores medios para detectarla. Ante una dermatitis, ante una diarrea o cualquier alteración se podía relacionar con una infección bacteriana o por virus, pero muchas veces no se relacionaba con que una persona había tomado un alimento u otro. Es el tema de la hipótesis higienista, es decir, la mayor higiene que tenemos hace que tengamos muchas más, digamos, reacciones frente a pequeños antígenos que antes no ocurrían. Y en tercer lugar, otra posibilidad también que hoy se baraja es el tema del contacto con nuevos alergenos. Es decir, hoy en día estamos en contacto por, digamos, la propia contaminación del medio ambiente con nuevos alergenos que inician reacciones en el cuerpo que no están, digamos, perfectamente identificadas. También se ha hablado de que entramos en contacto con algunos alergenos demasiado pronto, sobre todo en los niños, y entonces esa entrada tardía o temprana a ciertos alergenos puede provocar esa intolerancia. Básicamente las razones son dos. La primera es que se están diagnosticando más, la gente también está más sensibilizada y por lo tanto va más al médico y se diagnostican más. Y en segundo lugar, estamos en un medio ambiente con más influencias externas, donde tomamos más alimentación elaborada, donde hay más contaminantes. Esto hace que aparezcan más. Entonces, por lo tanto, es nuestro estilo de vida y lo que comemos y cómo comemos hace que haya más. Y en segundo lugar, se diagnostican más, porque se conocen mejor. No sabemos exactamente la causa de por qué los hijos de maíz son alérgicos. Ambos sufren alergias. Carmen al huevo y a las gramíneas del olivo. Y Juan al huevo, a legumbres, cacahuetes, avellanas, mariscos, algunos pescados y a los hongos. Pero, ¿cómo empezó todo? Empezó Carmen cuando tenía un añito y algo por ahí, cuando se empieza a introducir el huevo en su dieta. La primera vez no le pasó nada, pero la segunda vez, al introducirlo, pues nada, un cuarto de yema que se le echaba en los espaguetis, pues empezó a vomitarlo. Y nos dimos cuenta que era una reacción alérgica. Esa es la reacción que ellos tienen. Cada persona reacciona de una manera distinta. La reacción de ellos es esa. Su cuerpo trata de expulsar lo que les ha sentado mal. Y la primera vez no le dimos mucha importancia. Pensamos que era que tenía la barriguita mala, que a lo mejor no estaba bien. Pero ya cuando ocurrió de nuevo, pues nos dimos cuenta que era el huevo. Y eso pasó desde muy pequeñito. Y a Juan, viendo que la hermana era alérgica al huevo, pues a Juan lo detectamos rápido. La primera vez que se lo dimos ya, él salió rápido. En un primer momento se dirigieron al pediatra. Este les señaló que podría ser una intolerancia y que estarían alerta. Sin embargo, la exposición a cualquier producto que llevase huevo hacía saltar las alarmas. Finalmente fueron diagnosticados como alergia al huevo. Desde entonces, la disciplina alimentaria es esencial para la vida de los pequeños. La pega es que no le puedes dejar al niño a nadie que no conozca exactamente lo que es una alergia.
Sí, no, porque tienen que estar muy pendientes de lo que se les da de comer. Muchas salsas están hechas con huevo y hay que preguntar antes de dárselas. Algo importante fue, por ejemplo, una vez que estábamos en un día de Reyes, además, que comimos en la calle y los niños pidieron helado, preguntamos si tenían huevo, nos dijeron que no y llevaban clara de huevo y automáticamente la niña vomitó. Fue automático, vamos, en la primera cuchara y al momento y se puso malísima. Todo esto conlleva una dificultad. Se debe estar muy pendiente de los pequeños, de los juegos con los amigos, pues en algún momento algún producto que consuman puede disparar la alergia y provocar un shock anafiláctico. Eso también lo sabe Mai, pues ella también es alérgica, en este caso al pescado, y padeció esta experiencia horrible en sus carnes. Yo soy alérgica desde pequeñita al pescado. No podía comer pescado, pero hasta el punto que mi madre me daba a mí de mamar y cuando ella comía pescado yo me ponía muy malita y me llevaban corriendo al hospital. Un par de veces he tenido shock. Se pone la garganta, empieza en la lengua. En la lengua empieza a notar que empieza a ponerse esponjosa, a crecer y empiezas a notar que por aquí no te entra aire y que te falta, que estás hinchándose. Llegué al hospital y en el hospital me llené de ronchas. De repente una roncha además gordísima, pero fue pincharme el Urbazón y se bajó rápido la inflamación. Estos problemas de salud han hecho de los pequeños Carmen y Juan dos chicos muy maduros. Hombre, la parte positiva es eso, la responsabilidad que adquiere. Ellos salen a la calle y ellos preguntan, ¿esto lleva huevo? ¿Esto lleva avellana? ¿Esto lleva...? Eso que se le está imprimiendo, esa responsabilidad la van a tener a lo largo de su vida, ya no solo con la comida, con todo. Es un aprendizaje, es la parte positiva de esto. Por ejemplo, no puedo comer marisco. El marisco no lo puedo comer. Tampoco la legumbre. Las legumbres tampoco. Ni los moluscos. Ni el huevo. Ni el huevo puedo comer. Ni tampoco algunos tipos de pescado, ni los frutos secos, que se te ha olvidado, tío. Un multialérgico puede disfrutar a la mesa y chuparse los dedos con estas deliciosas tortitas caseras. En nuestra receta sustituiremos el huevo por una grasa saludable, el aceite de oliva virgen extra. Usaremos como ingrediente leche sin lactosa, una harina sin gluten ni lactosa, azúcar y levadura. Recuerde verter la masa sobre la sartén en pequeñas porciones para que queden finas. Combínelas con productos sanos y naturales como la fruta. También quedarán deliciosas con mermeladas naturales o cacao. Apenas siendo un bebé, Amelia descubrió que su hija tenía dificultades a la hora de comer. Ya con 6 años le detectaron alergias a las legumbres y a la leche. Le retiramos ese alimento y lo demás pues todo normal, pero la niña empeoraba. Y había alimentos que rechazaba y fui a la médica otra vez para que me mandara de nuevo a la alergóloga y ya detectamos que había muchas más cosas y conforme iba yendo cada vez que iba algo más nuevo y así la lista ya se nos hace larguísima porque tiene alergia a la cebolla, a las legumbres, al pescado, a casi prácticamente todas las verduras. Acá, fruta no come ninguna fresca, verdura solo calabaza, pimiento, espinaca, patata, es que muchas cosas que dicen, bueno, ¿cómo se puede ser alérgico a la patata, no? ¿Cómo pueden salirme estos niveles? Pero también hay muchos temas de alergias cruzadas, con un alimento se cruza con otro y al final acaba teniendo un listado así de largo de alergias. Es evidente que cuanto más próximas sean las especies vegetales de las que proceden los alérgenos, más frecuentes serán las alergias cruzadas y más difícil encontrar una dieta equilibrada y apetitosa para el paciente. Sin duda, este fue uno de los grandes problemas a los que se enfrentó la joven Andrea y su familia. El problema es cuando ya empezamos a cubrir eso, porque además ella no comía bien, no tenía ganas de comer y siempre, como había estado todo ese tiempo comiendo, tiene rechazo a la comida. Entonces era todo a base de obligarla a comer. Incluso los médicos de pequeña decían, no, los niños no hay que obligarlos. Pero claro, ella pesaba muy poquito, estaba perdiendo talla, estaba en un percentil muy bajo. Y entonces ha sido muy traumático para todos, porque había que obligarla y yo veía cómo sufría, como ella tenía que comer a la fuerza, pero nosotros teníamos que obligarla. Ahí fue más el padre que yo, porque a mí me da mucha más pena, entonces me resultaba muchísimo más duro tener esa tarea. A pesar de que los años han pasado, las dificultades para Andrea no han cesado.
Sigue padeciendo los síntomas y sufre las consecuencias del mal. Ella es que no podía tragar, porque no tenía impacto, porque no llegaba a asfixiarse, pero no podía tragar. Ella era comer una mijita así y beber agua. Y come una mijita y bebe agua y no podía tragar. Por eso decía, es que no sé, mamá, es que yo no puedo tragar, enséñame a tragar, es que yo no sé. Intentaba y no podía. Y eso tuvo un tratamiento durante mucho tiempo con corticoides, tomando todos los días omeprazol, todos los días corticoides y un producto para el asma, y así conseguimos aminorarle y prácticamente quitarle la parte esofagitis, entonces ya empezó a tragar mejor. Lo que pasa es que todo eso también le ha producido un retraso en el crecimiento, en su talla y dificultades. Ahora espera continuar con el tratamiento que mejore sus condiciones de vida. De momento nosotros estamos en espera que le hagan la tercera endoscopia. Lo que pasa es que la lista de espera es larga y tardamos. Entonces depende de lo que salga en esa endoscopia, pues o le quitan algo más o intentamos reintroducirle algún alimento. Lo que pasa es que en el caso de ella, que no, le tenemos que reintroducir el alimento y ahora esperar unos meses y hacerle una endoscopia para ver cómo va. Pero claro, las endoscopias tardan muchísimo, entonces es muy difícil, y además con la cantidad de alimentos que ella tiene. Esas condiciones de vida mejoraron en Leonor gracias a la información y al apoyo médico. Soy intolerante al pescado blanco, no a todo el pescado azul sí lo puedo tomar, pero el pescado blanco no. Ya sí lo puedo tomar porque ya he estado 6 meses sin tomar nada de pescado y ahora pues lo estoy introduciendo, llevo 3 semanas. Hay que introducirlo paulatinamente, muy poquita cantidad, hasta que ya lo pueda tomar como cualquier persona. Pero los problemas de salud de Leonor no se basaban solo en sus problemas de intolerancia alimentaria. Desde pequeña ha padecido importantes problemas de migraña que le hicieron visitar a varios neurólogos. Desde la adolescencia empecé y crisis de migraña, crisis que me ponía fatal. Vomitaba, unos dolores de cabeza que a lo mejor me duraban 4 o 5 días y así a lo largo de mucho tiempo. Más adelante ya no vomitaba, pero sí seguía con el dolor de cabeza, vamos. Bueno, he ido al neurólogo, he ido a todos los sitios, a habido y por haber. Solo estuve 6 meses bien, que hice acupuntura, pero a los 6 meses otra vez vuelta a la misma. Pero cuando Leonor empezó a tratar sus problemas de intolerancias y fue apartando productos con lactosa, pescado o marisco, sus problemas de cefalea empezaron a desaparecer. Me parece increíble, pero a la vez no, porque yo sé que los alimentos influyen muchísimo en nuestra vida, en toda y en nuestra salud, por supuesto. Y poco a poco se irán descubriendo más cosas, ¿no? Ahora estamos con lo de las intolerancias, pero poco a poco se descubrirán muchos alimentos que afectan para determinadas enfermedades, para determinadas historias. O sea, me sorprendo, pero pienso que sí, que es posible. Y además yo lo estoy viendo, vamos. Que he dejado de tomar ciertas cosas y a mí la cabeza no me duele. El futuro de las investigaciones, como en otros muchos campos de la medicina, busca la prevención antes que la curación. La investigación en cuanto a las alergias y las intolerancias alimentarias, en el campo del diagnóstico, últimamente, pues se está avanzando en el diagnóstico molecular o microarrays. Los microarrays nos permiten hacer el diagnóstico de qué componente, de qué alimento es el que produce la alergia del paciente. Entonces, si ese componente está presente en varios alimentos, pues sabemos por qué le están afectando varios alimentos. Esos avances en el diagnóstico nos permitirán también estrategias de tratamiento más precisas, porque si un paciente es alérgico a una proteína en concreto, pues se podrá elaborar una inmunoterapia específica frente a esa proteína, de manera que se logre la tolerancia del alimento. Pero eso todavía está en fase de investigación. Como en casi todas las enfermedades, a ser capaz de diagnosticarla cuanto antes, buscando marcadores de diagnósticos de esa enfermedad que sean reproducibles, rápidos y baratos, y que sirvan a su vez para medir la evolución de la enfermedad conforme a los distintos tratamientos. Eso es una línea de investigación en biomedicina, es obvia, pero para todas las enfermedades, y luego la otra vía es la búsqueda de tratamientos. Entonces es lo mismo para cualquier enfermedad. Buscar marcadores de diagnóstico y de evolución precoces y buenos,
y buscar tratamientos adecuados. Bueno, actualmente, por ejemplo, en España ya existen comercializadas 2 vacunas contra alimentos. Como la alergia alimentaria se ha multiplicado de forma exponencial los últimos 10 años, los laboratorios se están poniendo las pilas y están empezando a sacar vacunas contra alimentos que cada vez están más conseguidas. Igual que ya tenemos conseguida una vacuna contra un polen o contra un ácaro, pues igual con los alimentos. La intolerancia alimentaria es sin duda un problema más serio de lo que pensamos. La alergia incluso puede ser mortal si sufrimos un shock anafiláctico. Nos condicionan nuestra manera de comer, pero mucho más. Nuestro ocio. Pero en todo problema hay una solución. Debemos buscarla. Apoyados en nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestros amigos. Con el asesoramiento profesional para poder degustar la vida con pasión. Saborear el mundo con confianza, con seguridad.